Cipres Gil, soy productor musical y soy Drenger de Skaldlag de Colombia. Y hoy pues voy a estar hablando de algunos aspectos generales de los estilos de arte vikingo a través pues como de la línea de tiempo. Aquí una breve introducción, una frase que rescaté del libro de un señor que me parece que hizo un trabajo maravilloso, que se llama Jonas Lau Markusen. Él dice que los estilos de la era vikinga son en gran medida un producto de la época en que se desarrollaron. Esto nos recuerda, pues obviamente, que toda civilización, a partir de los sucesos históricos y de su contexto sociocultural, pues también hace una producción material artística que refleja la realidad en la que viven. Les cuento un poquito, este señor Jonas Lau Markusen es un arquitecto y diseñador gráfico danés que en 2018 publicó un libro que se llama The Anatomy of Viking Art y básicamente es una guía muy sencilla que nos lleva a través del desarrollo cronológico de los estilos de arte vikingo con unas muestras que él mismo desarrolló a partir de su investigación. El libro está digital, lo pueden buscar en internet, es muy bueno, lo recomiendo, lo pueden comprar o también lo pueden pues leer online en el sitio web del autor, que al final pues en la webgrafía les dejo el enlace. Y listo, nos vamos con esto. Entonces aquí puse una pequeña línea de tiempo de más o menos en qué momentos de lo que denominamos como la era vikinga se desarrolló cada estilo y algunos sucesos importantes para la era vikinga que también ocurrieron mientras iban desarrollando cada uno de los estilos de arte. Bueno, si quieren denle una mirada, unos segundos. Y bueno, continuemos. Entonces vamos con el primer estilo de arte del que se tiene datación, que aparece propiamente en la era vikinga, que es el estilo denominado Broa y que se desarrolló aproximadamente entre el año 750 y el año 825. Bueno, antes de continuar, les quiero recordar que los nombres de los estilos de arte corresponden a los lugares donde fueron encontrados de forma predominante o se hizo el primer hallazgo de un estilo en particular. Entonces, para que tengamos eso muy en cuenta, que cada uno de los nombres corresponde a una ubicación geográfica y a un hallazgo en particular. Aquí podemos apreciar un poco como las formas de las que se compone este estilo y vamos propiamente a revisar qué elementos tiene. Entonces, en el número 1 podemos ver que el patrón del estilo Broa se compone como una especie de orejeras que salen desde la cabeza y luego forman un patrón estrechamente trenzado y tienen unas terminaciones que son como una especie de ramas muy frondosas, a veces son dobles, a veces son triples, y que en la punta tienden a ser rizadas o enroscadas, más o menos como una enredadera o un zarcillo. Un zarcillo pues es como una especie de cilio que tienen algunas plantas, que tiene esta forma enroscada como una colita de cerdo. El número 2 nos muestra que tenemos unas terminaciones enroscadas propiamente. La cabeza de la figura, mayor medida zoomórfica, siempre está de perfil en este estilo. Los ojos son redondos. El hocico generalmente es redondo y termina con la punta como enroscada. La boca casi siempre es más bien pequeña. El cuello, como les dije anteriormente,
es un patrón trenzado que sale como una especie de orejeras desde la cabeza. Las extremidades siempre terminan convirtiéndose como en unas trenzas muy alargadas, y las caderas o el hombro del animal eh, casi siempre pues son grandes, están abiertas, ¿cierto? No son como una figura, un dibujo cerrado, sino que es abierto, tienen mucho espacio y siempre desembocan en patrones trenzados y entrelazados los unos con los otros. El autor nos dice que la composición generalmente tiene formas muy claras que se pueden ver muy bien, se puede ver muy bien la figura del animal que está representando. Casi siempre tiende a la geometría. Hay una repetición de patrones muy básicos que están una y otra vez en todo el dibujo. Y hay una juxtaposición de diferentes motivos, ¿cierto? Entonces podemos ver un animal cuadrúpedo con un animal bípedo, mamíferos, pájaros, y siempre están como juxtapuestos los unos a los otros. Y los motivos que generalmente aparecen en estos dibujos son animales con cuerpos muy alargados, que tienen como el cuerpo es como una forma de cinta de listón y con unos rasgos muy estilizados. Los animales generalmente están en cuclillas, ¿cierto? Están como agachados y sus cuerpos tienen unas proporciones más bien naturalistas. Eh, Son bestias que están como en posición de agarre, ¿cierto? Y tienen cuerpos muy sólidos. Las caderas siempre son curvadas y son más grandes que los miembros como tal, que las extremidades. Los miembros tienden a ser más bien delgados y casi siempre se están agarrando del marco del dibujo o a los animales vecinos que tienen, o incluso sus miembros se están agarrando unos a otros. Y siempre en este patrón vamos a ver que tiene un marco geométrico que tiende generalmente a la simetría, ¿cierto? Y casi siempre está como en espejo. Bueno, los principales objetos fabricados que se han encontrado o decorados en este estilo son sobre todo herrajes de monturas para caballo, adornos para cinturones, ¿cierto? Placas para adornar cinturones o hebillas, broches, muchos tallados en madera, y la ubicación geográfica en la que se han encontrado pues estos hallazgos es únicamente en Escandinavia y especialmente al este de Escandinavia, ¿cierto? Lo que corresponde ahora a Noruega y Suecia. Y aquí ahora vamos con unos ejemplos de hallazgos arqueológicos. A la izquierda tenemos, se llaman las monturas de broa, son unos adornos para cinturones y para arneses de monturas para caballo, que se encontraron en Broa, en Gotland, Suecia, y ahora mismo están en el Museo de Historia de Estocolmo. Y a la derecha podemos ver la cabeza de león para barco, que también se encontró en Broa, en Suecia, y también está en el Museo de Historia de Estocolmo. Podemos ver pues en estos objetos que están decorados propiamente con este estilo, se ve muy claramente cada uno de los elementos que vimos anteriormente, especialmente pues en las monturas de broa. Y aquí tenemos un hallazgo muy importante, que es el trineo de Gustafsson, que se encontró en la tumba de Oseberg, en Noruega, que también los adornos que tiene corresponden, aunque el hallazgo es de Oseberg, el tipo de arte con el que está decorado están en el estilo Broa. Una cosa a tener en cuenta es que, pues como estos estilos se fueron desarrollando y unos tienen influencias de los otros o son evoluciones el uno del anterior, entonces muchas veces los objetos decorados en estos estilos pues fueron contemporáneos, porque obviamente pues nada se desarrolla como hoy acabamos de hacer el estilo Broa y mañana empezamos a hacer el Oseberg. No, eso no fue así. Fueron evolucionando unos a partir de los otros, entonces incluso hay
objetos que se fabricaron que tienen una transición entre un estilo de arte y el siguiente. Bueno, continuemos. Aquí, este hallazgo también me pareció muy importante, que es la espada de Steinsvik en Noruega, y las placas que tiene, las incrustaciones de bronce que tiene, se ve muy claramente que las formas corresponden al estilo Broa. Sin embargo, hay algunas personas que lo han interpretado como estilo Oseberg. Me parece a mí que realmente están muy claras las características del estilo Broa, pero seguramente por la época y por la cercanía a Oseberg, entonces mucha gente lo interpreta como que está decorado en estilo Oseberg. Una particularidad es que las espadas y las armas en general no tenían una decoración predominante con estos estilos de arte. Generalmente eran las decoraciones que se ponían en la guarda y en el pomo, eran formas geométricas generalmente. Entonces son muy particulares las espadas, sobre todo, que se han encontrado decoradas con un estilo de arte en particular. Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Todo va bien? ¿Me escuchan bien? Sí, todo Yo. bien. Sí, parte, todo perfecto. 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 Entonces, bueno, continuemos. Vamos al siguiente estilo, que es el estilo Oseberg, que se desarrolló aproximadamente entre el año 800 y el año 875. Aquí podemos observar pues algunas de las formas que nos propone el autor del libro. Y vamos propiamente a las características. Entonces, el número 1 podemos ver que los ojos son siempre redondos. Las terminaciones en tipo de lecho, ¿cierto? Son como unas hojas de lecho todas las terminaciones y las extremidades de las figuras. Los pies o las garras generalmente están agarrando el entorno. Pues toda la decoración que hay alrededor está en una posición de agarre. Hay una interacción entre patrones geométricos y zoomórficos. Entonces, el número 4 podemos ver que las extremidades se segmentan junto con los elementos ornamentales, ¿cierto? Las extremidades de las figuras zoomórficas generalmente hacen parte de ese entorno decorativo. No están aparte, sino que se entrelazan y son segmentadas siempre. Podemos observar tres tipos de animales principales en este estilo de arte, que son pues pájaros, que siempre están con la cabeza de perfil y el pico es muy prominente. Máscaras, ¿cierto? Entonces en el 6 podemos ver la máscara A, que es una cara mirando de frente, una cara como humanoide mirando de frente, y tiene unos helechos que sobresalen de la cabeza que son como una especie de orejas. Y la máscara B, que es otra cara mirando de frente, y la parte superior de la cabeza tiene una terminación que es como en forma de helecho o de hoja. La composición de este estilo de arte pues nos muestra que hay una ausencia de líneas principales en la composición. Hay una distribución que es como tipo alfombra. Generalmente los motivos dentro de la composición tienen igual tamaño y el mismo valor dentro del dibujo, dentro de la composición misma. Y generalmente esta distribución de alfombra es cuadrada, rectangular o circular. El marco es geométrico, general, como les acabo de decir, de forma pues ovalada, romboide o cuadrada. Hay una simetría aparente, pero no es como una regla general, ¿cierto? Se observa una simetría aparente, aunque puede que no sea completamente simétrico el diseño.
Y los motivos que podemos observar principalmente en este estilo de arte son una mezcla entre cuerpos de animales que se convierten en segmentos y se fusionan entre ellos, como podemos ver en la figura de la izquierda, que digamos es un dibujo completo, la que está en la parte de arriba, la superior, que es como cuadrada, y son varias formas de diferentes animales que están interactuando entre ellas y sus extremidades se entrelazan e incluso forman parte también de las extremidades de los otros animales que hay en toda la composición. Eso es muy característico del estilo Oseberg. Y el marco generalmente es un marco zoomórfico, ¿cierto? Son animales que tienen estas extremidades que además interactúan como con la parte principal del dibujo. Los principales objetos que se han encontrado, que fueron fabricados o decorados en este estilo, pues son sobre todo tallados en madera, barcos, trineos y otros objetos como muebles también, camas, algunas piezas para sillas se encontraron talladas con este estilo, el estilo Oseberg. Y la distribución geográfica, pues los hallazgos han sido únicamente en Escandinavia, en toda Escandinavia, ¿cierto? Dinamarca, Suecia y Noruega. Y bueno, aquí tenemos un hallazgo, el más importante, que es de hecho el que le da el nombre al estilo, que es el barco de la tumba de Oseberg, ¿cierto? En Noruega, que podemos observar que en los bordes del barco, de la proa del barco y algunos objetos que estaban dentro del barco tienen estas formas características del estilo Oseberg, sobre todo pues la máscara que vemos a la derecha y este patrón que es como una cadeneta de figuras entrelazadas que tiene pues las características del estilo Oseberg. Ahora mismo pues el barco está en la colección universitaria de antigüedades en Oslo, la capital de Noruega. Aquí tenemos otros dos objetos muy importantes que son la cabeza carolingia, que está a la izquierda, que es una cabeza pues para poner en el barco, que se encontró en Broa, ¿cierto? En Gotland, Suecia, y ahora mismo está en el Museo de Historia de Estocolmo. Y a la derecha tenemos una carreta que la canasta de la carreta está toda la parte exterior, toda la superficie exterior está decorada en estilo Oseberg. No encontré una fotografía que me permitiera acercarla más para ver los detalles, pero yo creo que a grandes rasgos se puede notar que están todas estas figuras con estas características. Bueno, y otros hallazgos que no pude encontrar realmente los referentes fueron pues colgantes de plata dorada en el cofre de Hon, que pues fue encontrado en Hon, Noruega, y una puntera de vaina de espada que fue encontrada en Ucrania. El autor del libro los menciona, pero yo busqué bastante y no encontré como fotografías de los hallazgos. Bueno, sigamos. Nos llegamos al estilo Borre, que puedo decir que es mi estilo favorito. Es el que más me gusta y tiene una particularidad y es que es tal vez el estilo del que más hallazgos se han encontrado, sobre todo en joyería. Fue desarrollado más o menos entre el 850 y el 950. Y tiene pues estas figuras que son muy características, que tal vez se han mirado un poquito de joyería vikinga, tal vez algunos diseños del mismo Alban Depper. Hay muchos diseños de joyería que tienen estos elementos característicos. Entonces, ¿cuáles son las formas que encontramos en este estilo de arte? Pues digamos, lo más característico del estilo Borre es el número 1 que nos muestra este entrelazado en forma de nudo apretado. Aquí es donde empiezan a introducir estas formas de nudo que
que también yo sé que hemos podido observar en otras culturas, como por ejemplo la cultura céltica. En este estilo es donde ya se empieza a introducir esta forma de nudo apretado, ¿cierto? Esos knots, como los conocemos popularmente. Eh, el número 2 vemos que son figuras geométricas de lados iguales. O sea, siempre son círculos o cuadrados o triángulos, pero son equiláteros. Hay mucha simetría en estas formas. Hay espirales también. Los ojos casi siempre son o redondos o tienen forma de almendra. Hay orejas que son prominentes y siempre tienen una forma como circular, ¿cierto? Siempre la forma de la oreja es más bien circular, que es muy característico de este estilo, o sea, es como la forma en la que uno reconoce que, por ejemplo, un diseño de una joya está en estilo Borre, y es porque si tiene una cabeza de un animal, generalmente las orejas del animal van a tender a ser pues circulares. El hocico casi siempre es ovalado y las extremidades son más bien cortas, a diferencia de los dos estilos anteriores, que las extremidades eran más bien largas, más bien alargadas, y siempre están como dobladas, siempre están recogidas las extremidades, o también están en posición de agarre. Eh, y, y bueno, las patas generalmente son delgadas y son alargadas, se extienden hacia los nudos, hacia los patrones de nudos entrelazados. La composición, pues nos muestra que es una composición apretada, o sea, todos los elementos están muy cerca los unos de los otros y siempre son listones muy cerrados que forman nudos y forman la figura del animal. También hay una repetición de patrones en este tipo de entrelazado y una yuxtaposición de formas geométricas. Son muchas formas geométricas que se entrecruzan, se entrelazan y van formando el patrón de cadeneta. Los motivos que podemos encontrar en este estilo son sobre todo bestias en posición de agarre, ¿cierto? Pues es muy predominante la figura zoomórfica, aquí sí se establece muchísimo la figura zoomórfica. Las cadenetas de anillos que se van construyendo por repetición de patrón y la yuxtaposición de todos los listones que forman el nudo. Y siempre, pues como les dije anteriormente, son formas geométricas y simétricas todo el tiempo. Y los nudos individuales pues se van construyendo a sí mismo, entrelazando los listones que hacen la figura y tienen forma como de pretzel, ¿cierto? Como estos bocadillos alemanes. Los principales objetos que se fabricaron o se decoraron en este estilo, pues joyería abundante, muchísimas joyas se han encontrado en el estilo Borre, de todos los tipos, ¿cierto? Colgantes, broches, adornos para cinturones, anillos, brazaletes y en diferentes materiales, no solamente en metales preciosos, sino que también se han encontrado en hueso, en marfil, en astas de animales. Pues digamos que es uno de los estilos del que más registro arqueológico se tiene en realidad. También pues herrajes para arneses de montura, hay tallados en madera también, y aquí empiezan a aparecer unas escasas piedras rúnicas. Hasta este momento de la era vikinga todavía no existía como ese hábito de hacer piedras rúnicas, entonces no son muchas las piedras rúnicas que se han tallado en este estilo y eran más que todo como artistas locales que querían representar alguna historia importante, pero no era predominante el tallado de piedras rúnicas todavía en este momento. Y la distribución geográfica ya aquí se expande, ya se va a toda Escandinavia obviamente, pero también se va a las Islas Británicas y hay hallazgos del territorio ruso, porque en este momento histórico ya pues se habían conquistado las Islas Británicas
ya se había fundado el Ducado de Normandía, ya habían los noruegos descubierto Islandia y se había fundado también el Reino Rus en Kiev. Entonces, digamos que todas estas rutas de comercio que se generaron y todos estos caminos del mundo nórdico y europeo, pues permitieron que este estilo en particular, pues obviamente se distribuyera todas las áreas de influencia que tuvieron los pueblos nórdicos en la era vikinga y además que influenciara también el arte de estas civilizaciones colindantes y además que tomara también elementos como por ejemplo estos nudos que pues tienen una influencia muy fuerte de las Islas Británicas, sobre todo pues de Irlanda. Aquí podemos observar que estas son joyas que se encontraron. A la izquierda tenemos un adorno para arnés de caballo que fue encontrado en la tumba de Borre. La tumba de Borre pues es la que le da el nombre a este estilo de arte. Y ahora mismo está en la colección universitaria de antigüedades de Oslo, Noruega. Y un dije de plata que se encontró en Suecia, en Barbie, que ahora está en el Museo de Historia de Estocolmo. Estos son una serie de colgantes, ¿cierto? De dijes para collares, que se encontró en Nesdovo, en Rusia, y que hace parte de una colección de tesoros de arte de la Unión Rusa Soviética Socialista, y está en este momento en... Espérense que estoy tapando a mí mismo aquí. Así, en San Petersburgo. Bueno, sigamos. Y aquí podemos encontrar, aquí tenemos otros hallazgos. A la izquierda tenemos una aguja para abrochar la capa, ¿cierto? Pues, o para abrochar ropa, que se encontró en Hedeby. Y ahora mismo está pues en el Museo Vikingo de Hedeby, en Alemania. Un broche, ¿cierto? Una fíbula que se encontró en Birka, en Suecia. Está en el Museo de Historia de Estocolmo. Y a la derecha tenemos una puntera de cinturón, ¿cierto? Que se encontró en Noruega, en Østfold, y está en el Museo de Historia Cultural de Oslo, Noruega. Y otros hallazgos pues que me parecieron importantes, pero que no encontré tampoco las fotografías, son unos colgantes de plata dorada, en el alijo de Jon también, en Noruega, y una puntera de vaina de espada en Ucrania, que tampoco pude pues como encontrar fotografías del objeto como tal. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos con la presentación? ¿Todo bien? ¿Dudas hasta ahora? ¿Voy muy rápido? ¿Le bajo la velocidad? Draki, muy bien. Te pregunto, ¿la tumba de Borre se encontró en Noruega? Sí, sí, Borre queda en Vestfold, Noruega, en una provincia pues de Noruega. Borre es en Noruega. Gracias. Perfecto. Sigamos. El estilo Jelling. El estilo Jelling es muy particular. Se desarrolló más o menos entre el año 900 y el año 975. Aquí podemos apreciar pues como unos patrones. Y bueno, aquí podemos observar los diferentes elementos que lo componen, los elementos más particulares, que son la cabeza de los dibujos siempre está de perfil, los ojos son redondos o en algunos casos tienen forma de almendra, el labio del animal siempre está curvado y tiene como forma de oreja, ¿cierto? Se enrosca sobre sí mismo. Siempre hay un zarcillo que sale como del cuello, pues, o la nuca, donde se une la cabeza con el cuerpo del animal. Siempre hay como, ¿cierto? Como esta especie de colita de cerdo que se enrosca un poco. El cuerpo es sólido, ¿cierto? Ya no es una cadeneta, sino que es un listón sólido. Aparece un elemento muy característico que va a marcar
cómo se representan las figuras zoomórficas de aquí en adelante, y es que aparecen unas espirales que lo que están denotando es la articulación tanto de la cadera como el hombro del animal. Y le agregan unas pequeñas cápsulas que intersectan las extremidades, convirtiendo la extremidad en una figura segmentada. La composición en general de este estilo de arte pues es muy simple y generalmente son formas en S, ¿cierto? Hacen unos nudos en forma de pretzel, pero el cuerpo del animal es un solo listón sólido, como podemos observar en las figuras que están a la izquierda, que las formas en S se componen generalmente de un solo listón que se dobla sobre sí mismo. Y casi siempre la composición es centrífuga, ¿cierto? Todo está girando alrededor del centro del dibujo. Y son formas en S reflejadas, hay mucha simetría en el estilo Jelling, es muy simétrico, siempre las figuras van a estar reflejadas. Los motivos que podemos encontrar en este estilo de arte pues son animales con forma de listón y generalmente los cuerpos están estriados, ¿cierto? Tienen estas pequeñas lineecitas que van dentro del cuerpo. Los principales objetos que se fabricaron en este estilo, que se han encontrado, pues sobre todo joyería, muchos dijes y broches circulares y adornos para cinturones, vajillas, ¿cierto? O sea, platos, vasos, copas. Se encontraron también herrajes para arneses de montura de caballo y algunas piedras rúnicas. Aquí todavía no es tan preponderante el tallado, la inscripción de piedras rúnicas, pero sí hay algunas piedras que se encontraron en este estilo. Y la distribución geográfica, igual que en el estilo anterior, pues en toda Escandinavia y todas las áreas de influencia que tuvieron los pueblos nórdicos en la era vikinga, ¿cierto? En las islas británicas sobre todo, el territorio ruso y en otros territorios europeos que sus civilizaciones, pues digamos, tuvieron comunicación con los pueblos nórdicos. Para este momento de la historia, pues ya estaba Gorm el Viejo, ya se había pues como posicionado como el primer rey de Dinamarca, y su sucesor Harald Bluetooth pues era quien iba a heredar su reino, que es uno de los, pues Harald Bluetooth es uno de los reyes más importantes de la historia danesa, porque fue pues el primer rey cristiano danés. Y sobre todo los artesanos de las islas británicas también adoptaron mucha influencia de este estilo, sobre todo pues en la región de Irlanda. Les gustó como mucho este estilo y adoptaron, y se han encontrado muchos objetos que no fueron fabricados por artesanos nórdicos, sino por artesanos irlandeses o propiamente de Inglaterra, con este mismo estilo, el estilo Jelling. Bueno, aquí podemos ver algunos hallazgos. En el centro tenemos pues tal vez el hallazgo más importante, que es la copa de Jelling, que se encontró en Jelling, Dinamarca, y está en el Museo Nacional de Copenhague, en Dinamarca. Al lado izquierdo tenemos una villa para cinturón, que se encontró en Gokstad, Vestfold, en Noruega. Y esta hebilla tiene una particularidad, y es que no está en ninguna colección en este momento, porque no se sabe si se perdió o fue destruida en la Segunda Guerra Mundial. Pero el objeto como tal se perdió, no se sabe qué pasó con él. Y al lado derecho tenemos una puntera para cinturón de Gokstad, Noruega, que está en la colección universitaria de antigüedades de Noruega. Tenemos otros dos hallazgos muy particulares. Una pieza de plata que se encontró en el alijo de Scale, en Escocia,
y está en el Museo Nacional de Escocia de Edimburgo. La verdad, donde encontré pues la fotografía en el museo no dicen exactamente qué tipo de artículo es. Yo no pude deducir para qué uso tenía. No sé si tenía algo que ver con agujas o no, nunca pude ver si era o un adorno para un collar o pues, para un collar de cuentas. No, no dice pues este objeto como que qué función tenía. Y al lado derecho, estas dos punteras para cinturón que se encontraban en Islandia, ¿cierto? En Korsna, que ahora mismo están en el Museo Nacional de Reykjavik, en Islandia. Vamos con el siguiente estilo, el estilo Mamen, que se desarrolló aproximadamente entre el año 950 y el 1025. Aquí podemos observar estas figuras y hagamos un poquito de contexto porque este estilo es bastante importante. Bueno, aquí en este momento llega la cristianización de los nórdicos, ¿cierto? De los pueblos nórdicos. Harald Bluetooth, pues se vuelve rey de Dinamarca y al mismo tiempo se vuelve rey de Noruega. Unos años después vuelve, pues junta como su reinado, el de Dinamarca y Noruega. Y bueno, él hizo una inscripción, mandó a hacer una inscripción de una runa que data su cristianización y la cristianización de los daneses. Varios pueblos empiezan a convertirse en este momento al cristianismo, ¿cierto? Los rus también se convierten al cristianismo ya para este momento. Se descubre Groenlandia y también Vinland, ¿cierto? Greenland y Vinland son descubiertos y espera un momento que me perdí aquí. Y bueno, después de la conversión, pues pasa una cosa con este estilo, que después de la conversión la tradición de los entierros vikingos cambia un poco, obviamente por la concepción cristiana de la austeridad y que no se va a necesitar absolutamente nada más en el paraíso. Entonces los entierros empiezan a cambiar un poco como sus costumbres y ya no se entierra tanto a la gente con tantas posesiones. Entonces no, de este estilo no hay tantos hallazgos de tumbas. Bueno, vamos propiamente a las formas. Podemos ver que se sigue repitiendo este tipo de terminaciones que son como zarcillos, ¿cierto? Como colitas de cerdo, que están ondulados y a veces generan formas en S. Las terminaciones de los dibujos y de los patrones generalmente son sueltas, ¿cierto? No están tan apretadas como en los estilos anteriores y están ligeramente enrolladas. También hay terminaciones en forma de espiral, como podemos ver en el número 3. Se repiten estas cápsulas que intersectan los listones, ¿cierto? Estas capsulitas en el número 4 que segmentan la figura. Hay unas abolladuras cóncavas dentro de la figura, dentro de los listones. Es muy, muy predominante este tipo de deformación del listón en este estilo. La cabeza siempre está de perfil y los ojos generalmente son redondos o con forma de almendra. Y aquí se repite este elemento del estilo anterior y es la articulación del hombro o la cadera del animal representada con una espiral. ¿Cómo se compone este estilo? Bueno, pues son motivos muy simples. Las composiciones son sueltas, son menos apretadas que en los estilos anteriores y son completamente asimétricas, ¿cierto? Aquí ya no prima la simetría, sino que es más libre.
hay un principio de adición, o sea que son elementos, agregan un elemento encima de otro y luego otro elemento y luego otro elemento, ¿cierto? Son como diferentes dibujos que están unos sobre los otros. Y los diferentes elementos, pues siempre tienen como el mismo valor dentro de la composición. No hay un elemento que sea más importante que otro, sino que todos los elementos son igual de importantes dentro de toda la figura. ¿Qué motivos podemos encontrar aquí? Bueno, aquí entra un concepto que se llama la gran bestia. Desde el estilo Mamen hacia adelante, hacia los estilos que siguen, se empiezan a representar grandes bestias. Entonces, digamos como que el dibujo siempre gira en torno a una gran bestia, que generalmente es la combinación entre un mamífero carnívoro como lobos, osos, águilas. Bueno, las águilas no son mamíferos, cierto, son pájaros, pero se puede ver estos pájaros depredadores. Generalmente el concepto de la gran bestia es eso, son animales depredadores y tienen generalmente también serpientes entrelazadas o adornos con forma de vegetación. También se pueden observar las máscaras como la que está en las figuras en la esquina superior derecha. Estas mascaritas son muy particulares, esta forma de construir estas máscaras, estas caras que son como entre zoomórficas y antropomórficas, son muy características del estilo Mamen. Los objetos principalmente fabricados en este estilo, pues sobre todo tallados en madera, hueso y marfil. Piedras rúnicas, aquí ya las piedras rúnicas son mucho más comunes para el mundo nórdico. Si bien, pues, digamos, los pueblos nórdicos y especialmente en la era vikinga no tenían una cultura de dejar datación escrita, las piedras rúnicas sí son como una especie de datación pictográfica de sus historias. Entonces, en estas piedras rúnicas, básicamente lo que se representa son eventos importantes para estos pueblos, sobre todo pues para las clases altas, ¿cierto? Para los reyes y los jarls. Se han encontrado también algunas joyas y la distribución geográfica, al igual que desde el estilo Borre, pues vemos que se encuentra en Escandinavia y todas las áreas de influencia nórdica, especialmente en las Islas Británicas, ¿cierto? En este momento, pues también eh, todavía, todavía las Islas Británicas estaban totalmente conquistadas por los pueblos nórdicos. Se estaban cobrando en este momento Danegels, todavía estaba el Danelaw, entonces la influencia de este estilo de arte es muy fuerte en las Islas Británicas. Aquí podemos ver tal vez el hallazgo más importante de este estilo de arte, que es el hacha de Mamen, que se le da el nombre al estilo de arte, tal vez por este hallazgo, que se encontró en Mamen, Dinamarca, y ahora mismo está en el Museo Nacional de Copenhague. Pues podemos ver claramente en el patrón de la decoración, en incrustaciones de plata, que tiene todos los elementos de las figuras descritas por el autor del libro como que pertenecen al estilo Mamen. En la imagen que está a la derecha podemos ver pues como un esquema que se hizo de cómo está constituida la figura y podemos ver que hay una figura zoomórfica que está además entrelazada como con una especie de serpientes o decoración como de vegetación, como una enredadera en una de las caras del hacha, y en la otra que está pues más a la derecha está este diseño que parece netamente una decoración vegetal, con forma vegetal como una enredadera. Esta hacha se encontró en una tumba de un guerrero en Mamen y se cree que posiblemente el hacha fue un regalo que le dio Harald Bluetooth a este guerrero porque era muy importante. Y también lo que leí es que se cree que no se usaba para combate, sino que se usaba más para asuntos como rituales, ¿cierto? Era más como era un objeto para rituales sagrados.
Aquí podemos encontrar también estas piedras rúnicas. A la izquierda tenemos las grandes piedras de Jelling que están en este momento, pues no las han movido de ahí, en Jelling, Dinamarca. La piedra que tiene la figura antropomórfica es la piedra rúnica que mandó a levantar Harald Bluetooth para contar la historia de su bautizo y la cristianización de todos los daneses. Y la otra tiene una figura netamente zoomórfica que está en este estilo, en el estilo Mamen. Y aquí a la derecha, en la imagen de la derecha, podemos ver la piedra rúnica de Skarby, que la figura, aunque pues está datada como del estilo Mamen, me parece a mí que está mucho menos estilizada y mucho menos elaborada, es mucho más simple, pero está datada de esta época y se le considera como una forma de representación del estilo Mamen. Bueno, y este hallazgo me parece muy particular, lo puse aquí porque es un hallazgo completamente particular y es una pieza cilíndrica que está hecha en asta de alce que se encontró en la caja vikinga de San Isidoro, en León, España. Actualmente está en el Museo de la Basílica de San Isidoro y resulta que es el único objeto, el único hallazgo arqueológico que se tiene de la presencia de los vikingos en la península ibérica. Todo lo otro que hay pues son menciones de otras personas, pues obviamente de los califatos que estaban en la península ibérica o de religiosos cristianos, ¿cierto? De monjes, son menciones, pero este es el único artículo que se ha encontrado que está propiamente en un estilo de arte vikingo y que está datado de esta época. Aquí también podemos ver decoraciones para armas, que como les dije anteriormente no era lo más común son otro tipo de diseños, sobre todo diseños pues geométricos. Pero en este par de casos muy particulares tenemos pues a la derecha tenemos un pomo de espada que está hecho en asta. Y se encontró en Sigtuna, en Suecia. Este pomo de espada fue destruido en la Segunda Guerra Mundial. Y a la derecha tenemos la espada de San Esteban, que está en este momento en la Catedral de San Vito en Praga, en República Checa. Es una espada pues que es en conmemoración de un santo, ¿cierto? De un considerado mártir que está en este momento, pues sus restos también están en la Catedral de San Vito. Y este par de artículos, hay una historia bastante triste alrededor de ellos, y es que se llaman los ataúdes de Bamberg y están en Bamberg y Camming, que son dos pueblos pues en Alemania respectivamente, y resulta que los originales fueron completamente destruidos en la Segunda Guerra Mundial porque estas dos catedrales pues sucumbieron ante los bombardeos y se perdieron absolutamente los originales se destruyeron. Actualmente en estas catedrales, en la de Bamberg y la de Camming, hay reconstrucciones, ¿cierto? Como podemos ver en la imagen, la foto del lado izquierdo es una foto del original del ataúd de Bamberg y la imagen de la derecha es una fotografía de una reconstrucción moderna del ataúd de Camming. Es una pena pues que haya pasado eso. Vamos con el estilo, uno de los estilos que más le gusta a la gente, que es el estilo Ringerike, porque tal vez es como el más vistoso, es bastante vistoso este estilo. Es una evolución del estilo Mamen, haciendo pues una analogía muy lejana, pero es más o menos como hablar entre el estilo Mamen y el estilo Ringerike, es más o menos como hablar entre el arte barroco y el arte rococó, ¿cierto? Es una evolución, una exageración de la forma de composición y
de los patrones del estilo Mamen. Bueno, este estilo se desarrolló, me devuelvo, este estilo se desarrolló entre el año 1000 y el año 1075, esto ya es pleno siglo XI, ¿cierto? Ya estamos acercándonos hacia el fin de la era vikinga. Aquí podemos ver pues estas figuras que son muy particulares y muy características en el estilo de arte Ringerike. Y vámonos propiamente a las formas que podemos encontrar en el estilo de arte Ringerike. Bueno, en el número 1 podemos ver que hay unas ramificaciones con terminaciones que se enrollan sobre sí mismas. En el número 2 podemos observar que también uno de los elementos más preponderantes en este estilo de arte son ramificaciones delgadas y muy corticas. Ramificaciones con lóbulos, lóbulos centrales con lóbulos laterales adyacentes, como podemos ver encima de la cabeza del animal, que es incluso se parece pues a tipos de pomos de ciertas espadas vikingas. El número 4 nos muestra que no, estamos en el número 4. Número 5 nos muestra que hay unos grupos de ramificaciones que se proyectan centrífugamente, o sea, nacen desde el centro y se expanden en varias ramas hacia los lados. En el número 6 podemos ver que se repite este patrón de estas pequeñas capsulitas que intersectan los listones y los segmentan. Se vuelve a repetir este elemento de las espirales que representan las articulaciones más grandes, como el hombro, la cadera del animal. La cabeza siempre en los dibujos está de perfil y los ojos aquí ya son principalmente con forma de almendra, ¿cierto? Como de gota. Casi ya aquí se deja a un lado los ojos redondos y se pasa a dibujar los ojos en forma de almendra. La composición, vamos propiamente a cómo se componen las figuras de este estilo de arte, pues los motivos son más bien simples, hay una tendencia a la simetría y se repite el principio de adición del estilo Mamen, que es que hay una figura y se le agregan otras figuras encima que interactúan con la figura principal. Y aquí ya se exagera la ramificación de todas estas terminales y estos adornos con forma de serpiente o con forma vegetal, como de enredadera, se exagera mucho, entonces son ramificaciones por grupos que además se entrecruzan entre ellas y además generan otras ramificaciones. Es ya una exageración pues de este tipo de adorno. Y aquí ya se ve que los diferentes elementos sí tienen un valor distinto en la composición general. Hay una figura principal y las otras figuras lo que hacen es adornarla e interactuar con la figura principal, pero ya en el estilo Ringerike hay una figura que tiene como toda la preponderancia en la imagen. Los motivos que podemos encontrar en este estilo generalmente pues son variaciones del concepto de la gran bestia, ¿cierto? Principalmente pues generalmente son animales carnívoros que pueden ser mamíferos como osos o lobos o pájaros, ¿cierto? Aves de presa como águilas, también halcones, cuervos y generalmente siempre tienen una o más serpientes que están entrelazadas y están representando como una forma de batalla entre estos dos animales, ¿cierto? Siempre la gran bestia está peleando contra una o más serpientes. También hay adornos como en forma de vegetación y aparece una forma de composición y de motivo que es muy representativo de esta forma de arte y es el diseño tipo rosetón. Tipo rosetón es los rosetones que podemos ver en las catedrales, ¿cierto? En las iglesias. En este estilo de arte hay unos objetos que tienen este diseño y además están decorados con esta forma de adornos como vegetales, como de enredadera. ¿Qué objetos
se han encontrado principalmente en esta forma de arte. Pues aquí ya sí las piedras rúnicas toman una importancia muy grande, especialmente pues porque los grandes reyes y los grandes caudillos vikingos quieren dejar representados sus grandes hazañas, sus grandes eventos. Entonces, ellos sobre todo mandan a levantar y a tallar estas piedras rúnicas para representar sus grandes hazañas. Se encontraron también veletas para barcos, ¿cierto? Que la veleta es pues como un objeto que sirve para mirar la dirección del viento y también pues ayuda a determinar las condiciones climáticas para navegar. Se encontraron muchos tallados en madera, joyería, agujas en hueso o marfil y algunas planchas de estampado también en diferentes materiales, de estampado pues como para tela. Y y la distribución geográfica, pues igual que los anteriores estilos como el Borre, el Mamen y el Jelling, en toda Escandinavia se puede encontrar, se han encontrado objetos con este estilo de arte y todas las áreas de influencia nórdica. Y obviamente en las Islas Británicas pues es donde más influencia tuvo. Y con una amplia popularidad en la región irlandesa, ¿cierto? Irlanda, digamos, como que adoptó muchos patrones y muchas influencias de los estilos del arte nórdico y digamos, como hizo ese sincretismo artístico, las integró a sus formas de arte y eso se puede ver en objetos como las cruces celtas, ¿cierto? Que tienen este tipo de nudos, tienen también decoraciones de forma vegetal. Entonces esta influencia se puede observar muy fuertemente en el arte también irlandés. Bueno, aquí estos dos objetos, a la izquierda tenemos un broche de oro que está decorado con una filigrana y la figura central nos muestra esta figura de rosetón de la que les hablaba hace un momento y tiene una composición completamente centrífuga y simétrica que, que podemos ver, ¿cierto? Son un montón de listones como en forma de vegetación, como una enredadera que se entrecruzan entre ellos y forman una especie de rosetón. Este broche se encontró en Hornelund, Dinamarca, y está en el Museo Nacional de Copenhague. Y al lado derecho podemos ver un brazalete de plata que se encontró en Suecia, en Undrom. Y este brazalete de plata hay una particularidad que les quería contar y es que uno de los anillos de Alban Depper, que de hecho es el anillo que yo tengo, él me contó cuando se lo compré que estaba inspirado el diseño en este brazalete. Propiamente en este brazalete fue que él inspiró el diseño. Tiene una pequeña variación en la forma de la cabeza del animal y no tiene pues las inscripciones que tiene el brazalete en el cuerpo, pero el concepto de este animal que es como una especie de serpiente pero con orejas que son que tienen estas terminaciones como rizadas, como enrolladas, es el mismo. Él pues, me contó, cuando yo adquirí el anillo, me contó la historia y bueno, ahora haciendo esta presentación encontré el brazalete original del que él me habló. Aquí podemos ver, ¿cierto? A la izquierda una piedra rúnica, que es la piedra de Alstad, que se encontró en Alstad, Noruega, y que en este momento está, esa piedra sí la movieron, no la dejaron en su lugar original, sino que la movieron y está resguardada en la colección universitaria de antigüedades de Oslo. Y al lado derecho podemos ver la veleta de Hegen, ¿cierto? Eso es una veleta para barco que está hecha en bronce y la decoración, tanto el animalito que está encima de la veleta como la figura que está, eh, no sé qué tipo de técnica, no sé qué tipo de técnica específicamente usaron para hacer la figura. No sé si alguno de ustedes sabe qué tipo de técnica se está usando o intuye, si me pueden colaborar.
Bueno, aquí acabo de ver el chat que Camilo me pregunta que si las serpientes tienen un significado especial. Eh, Camilo, las serpientes, pues generalmente para los nórdicos la serpiente era un animal enemigo, ¿cierto? Entonces, como hablé anteriormente, el, el mamífero que además, pues los mamíferos, los grandes mamíferos o las aves de caza para los pueblos nórdicos siempre fueron figuras simbólicas de mucho poder, ¿cierto? Entonces es como la figura de poder, la figura de fuerza, está luchando contra una fuerza adversa que es la serpiente, ¿cierto? En toda pues la cultura nórdica, la serpiente siempre se ha visto como un enemigo. Como vimos en la charla pues de la religión y la mitología, pues está Jormungandr, que es la serpiente que envuelve al mundo y se come su propia cola, y que en el Ragnarok pues va a luchar contra Thor, que es el dios de la humanidad, y ambos van a morir. Entonces, esta representación de la figura zoomórfica de un animal de poder como un gran mamífero o un ave de caza luchando contra la serpiente es eso, es como la representación del poder que resguarda al, al ser humano luchando contra la adversidad. Eh, bueno, continuemos. Nadie sabe en qué técnica está grabada. No sé si es un grabado, pero bueno, digamos que es un grabado, y este grabado pues podemos observar como esta ave de caza, parece un águila que está propiamente en estilo Ringerike, o sea, ahí sí no hay duda, no hay cómo ponerlo en duda. Aquí tenemos otra veleta, ¿cierto? Al lado izquierdo, la veleta de Soderala que se encontró en Suecia. Y esta tiene una particularidad, y es que ya no es completamente sólido el cuerpo, sino que todo, todo el grabado está abierto, ¿cierto? Como toda la figura está abierta, entonces tiene espacios vacíos a través de los cuales puede pasar el aire. Les recuerdo, estas veletas pues son puestas en los barcos para determinar la dirección del viento, y también les servía para, según la velocidad de impacto del viento contra la veleta, pues determinar si las condiciones climáticas para navegar eran favorables o desfavorables. Ahora mismo esa veleta está en el Museo de Historia de Estocolmo. Y al lado derecho tenemos este broche de plata, ahí escribí mal el nombre, me acabo de dar cuenta, que se encontró en el alijo de Spinch. Spinch está en Skåne, que es Skåne, creo que se pronuncia Skåne, es una provincia pues de Suecia, y actualmente este objeto está en el Museo de Historia de Estocolmo también, y la figura pues que está en el centro del broche está en estilo Ringerike, aunque no tiene toda esa decoración y esas ramificaciones. Digamos que la forma de la cabeza, que está mirando hacia atrás y está como enfrentándose tal vez a su propia cola, o puede ser una serpiente porque tiene también tiene una figura como de cabeza, ese objeto que se está enfrentando contra su cabeza, y tiene estos elementos que son absolutamente representativos del estilo Ringerike, que son las articulaciones del hombro y la cadera representadas por una espiral. Y bueno, llegamos al último estilo, que es el estilo Urnes, y que es uno de los estilos más populares entre los recreadores, porque es un estilo que, valga la redundancia, es bastante estilizado, es bastante como, pues no sé si sea la palabra, pero es muy agradable a la vista, ¿cierto? Es muy llamativo. Este estilo se desarrolló entre más o menos el año 1050 y el año 1125. Esto ya es el final de la era vikinga. Ya aquí, pues, toda Escandinavia y todos los territorios
de influencia nórdica ya se convirtieron al cristianismo en este momento. Y pues ocurrieron varios eventos importantes. Canuto el Grande, pues murió, ¿cierto? Canuto el Grande muere y su gran imperio se divide en un montón de reinos pequeños. Entonces, digamos como que todo este poderío nórdico cae, ¿cierto? Esta es como la caída del gran reino nórdico, que fue el reino de Canuto el Grande, que pues era rey de toda Escandinavia y de Inglaterra. Y bueno, y pasa una cosa, y es que pues este estilo Urnes también se distribuyó alrededor de todos los territorios que tuvieron influencia los pueblos nórdicos. Ahorita hablamos un poquito de eso. Aquí podemos observar pues las figuras más características. Este estilo sí es muy fácilmente reconocible, ¿cierto? Porque digamos ya la cabeza, las cabezas de las figuras zoomórficas se alejan completamente de los otros estilos y además son muy características. Bueno, vamos a ver las formas, ¿cierto? En el número 1 podemos ver que las proporciones son extremadamente alargadas. O sea, la cabeza se reduce, como dice ahí, casi que se reduce completamente a ser una simple terminación del listón principal. No, la cabeza no es ni más grande, ni tiene, digamos, proporciones muy alejadas de lo que es el listón principal que conforma el cuerpo de la figura zoomórfica. Los tallos generalmente no tienen ramificaciones, sino que es un tallo único que termina de forma como enroscada, pero es un tallo único, no se ramifica. La cabeza siempre está de perfil, la cabeza de la figura zoomórfica. Los ojos tienen forma de almendra, siempre aquí ya sí se estableció completamente ese patrón y es hacer los ojos en forma de almendra. Hay unas pestañas, en el número 7 podemos ver que hay unas pestañas, entre comillas pestañas, que denotan como los labios del animal, ¿cierto? Entonces una corresponde como al labio superior y la otra al labio inferior del animal. En el número 8 podemos ver que hay como una especie de ramificación del cuello que sale como desde la nuca, desde la unión del cuello y la cabeza, sale y se enrosca en la terminación. Y se repite este patrón, pero de una forma más sutil, ¿cierto? De una forma más sutil el patrón de las espirales que representan la articulación del hombro, la cadera, pero en este estilo es un poco más sutil, no tiene tanta preponderancia en el dibujo. Bueno, la composición se compone con dos esquemas básicos de bucles, ¿cierto? O sea, bucles son patrones repetidos, ¿cierto? Como loops en inglés. Entonces, se genera dos listones en figura de 8 que se cruzan entre ellos. Y el otro esquema básico es bucles múltiples, o sea, muchos de estas figuras de patrones en bucle que se cruzan también entre ellos. Hay una ausencia de simetría, aquí ya sí el dibujo no es para nada simétrico, no hay figuras en espejo, la simetría se pierde completamente. Pero sí hay un equilibrio en el diseño que se construye mediante una yuxtaposición de estos bucles circulares, ¿cierto? Entonces, a pesar de que no hay simetría, siempre se trata de que un lado no esté más recargado que el otro en cuanto a la cantidad de elementos y de los bucles que componen la figura. Los motivos que podemos encontrar aquí, pues este concepto ya está muy arraigado, el concepto de la gran bestia. Entonces son grandes bestias y
casi todas pues son muy, muy parecidas, ¿cierto? Aquí de hecho no se puede casi que ni determinar qué es una serpiente o qué es un mamífero o qué es un pájaro, porque aquí todas las figuras son muy, muy parecidas. Se pierde completamente como los elementos de realismo en cuanto a las figuras de los cuerpos de estos animales. Entonces, no se puede determinar como bien qué animal sería. No se sabe, pues si uno ve un animal cuadrúpedo, pues asume que es un mamífero, pero no se puede determinar si ese mamífero es o un lobo o un oso. Y así con todas las figuras zoomórficas de este estilo de arte. Ocasionalmente hay adornos tipo vegetación, como podemos ver en una de las figuras de la izquierda, pero generalmente es el mismo cuerpo en forma de listón del animal que se entrecruza con su propio cuerpo, con su propia figura y genera el patrón de enredadera. Los principales objetos fabricados en este estilo, pues aquí ya sí hay muchas piedras rúnicas, o sea, casi todas las piedras rúnicas que hay en este momento, pues la gran mayoría están decoradas, las inscripciones, con este estilo de arte, el estilo de arte Urnes. Hay tallados en madera, ¿cierto? Eh, y joyería, especialmente broches, ¿cierto? No hay otros, no hay muchos de otros tipos de joyas que tengan este estilo, sino que principalmente son broches para capa, para la ropa. Y también hay vajilla decorada en este estilo de arte. La distribución geográfica, bueno, ya estamos en el final de la era vikinga, entonces pues toda Escandinavia y todas las áreas de influencia nórdica y como siempre, especialmente en las islas británicas y una amplia popularidad en la región irlandesa. En la región irlandesa ocurrió una cosa y es que mientras ya se había pasado principalmente a este estilo de arte en la mayor parte de Escandinavia y Europa, en la región irlandesa pasó que fueron contemporáneos tanto el estilo Ringerike como el estilo Urnes, muy contemporáneos porque ellos seguían fabricando objetos de joyería decorados con el estilo Ringerike, porque era muy popular. Entonces, hay objetos que son contemporáneos, incluso ya de, muy alejados del final del uso en Europa del estilo Ringerike, que en Irlanda todavía se producían objetos a la par con objetos en estilo Urnes, en el estilo Ringerike. Bueno, pasemos a los hallazgos arqueológicos. Bueno, este es, digamos, el más importante de todos, es el que le da el nombre al estilo de arte y son los tallados en madera que están en la iglesia de Urnes, ¿cierto? En Noruega. Este es, digamos, como el... Pues esto no es ni siquiera un hallazgo, esto es una decoración que está en una iglesia y es extremadamente importante, es extremadamente característico y tiene pues todos los elementos del estilo de arte Urnes. Pasemos. Aquí podemos encontrar otros dos objetos muy diferentes, ¿cierto? Al lado izquierdo tenemos este cuenco, ¿cierto? Es como un tazón de plata que se encontró en un pequeño cofre, el cofre de Lilla Vala, que está en Gotland, Suecia. Y podemos ver que todo el borde de este tazón tiene una figura claramente en estilo urne, ¿cierto? Están las cabezas de los animales con los ojos de almendra, los listones que se entrecruzan. Está completamente decorado en este estilo. Este tazón actualmente está en el Museo de Historia de Estocolmo y al lado derecho podemos ver esta cruz que es el crucifijo de Gatebo, que se encontró en Gatebo, en Suecia, y está en el Museo de Historia. Propiamente la figura del Cristo no está construida, ¿cierto? Como en este patrón zoomórfico, porque, ¿cierto? Es la figura de Jesucristo, es una figura antropomórfica, pero
las decoraciones que tiene en las extremidades y encima de la cabeza son características del estilo urne, ¿cierto? Son listones muy delgados que terminan de forma enroscada y se entrecruzan con su propia figura. Bueno, aquí está, al lado izquierdo tenemos unos pomos de espada en bronce que se encontraron. Uno se encontró en Estonia y otro en Inglaterra y son absolutamente similares. Y también leí del perfil de Twitter de donde tomé esta imagen, que es de un arqueólogo y que de hecho es curador de el museo de Oslo. Él contaba que este tipo de pomos se encontró otro en Finlandia, completamente igual, también en bronce y con la misma figura. Pero pues no busqué la figura porque, cierto, poner 3 figuras repetidas, pues no me parecía como importante. Pero está claramente, la figura es completamente en estilo Urnes. Se puede ver pues en la cabeza del animal y cómo se desarrolla el cuerpo del animal en este listón que se entrecruza. Y al lado derecho tenemos la espada de Kurna, ¿cierto? Que se encontró, pues está en Estonia en este momento. No sé exactamente, no pude encontrar en qué colección está, pero la espada todavía existe. Y podemos ver que tanto la guarda de la espada como el pomo tienen figuras que son decoraciones en estilo urnes. Se ve muy claramente pues estos listones entrecruzados que hacen formas en S o patrones en 8. Por aquí las joyas, ¿cierto? Que son bien bonitas. Son broches. A la izquierda es un broche en plata que se encontró en Dinamarca, ¿cierto? En Lindholm. Y está actualmente en el Museo Nacional de Copenhague. Y a la derecha tenemos un broche en bronce que se encontró en Östervarv, en Suecia, ¿cierto? Y ahora está en el Museo de Historia de Estocolmo. Estas figuras son características del estilo Urnes, no hay nada que discutir al respecto. Y ahora, pues, les quería mostrar estos 3 ejemplos de piedras rúnicas. Que todas están en Uppland, Suecia, ¿cierto? Pues están en diferentes ubicaciones, corresponden exactamente de izquierda a derecha, con la piedra rúnica U130, U202 y U400. Pues fueron 3 ejemplos que puse porque en realidad en esta región de Suecia hay muchísimas piedras rúnicas que están en estilo urnes y algunas, pues, o algunas otras también son bastantes, tienen también figuras en estilo ringerike. Pero me pareció pues como importante, ya que en este estilo de arte y en esta época fue donde más popular se hizo la inscripción de piedras rúnicas. Y se puede observar, sobre todo en la piedra U130, que es la que está a la izquierda, que hay un sincretismo entre la simbología cristiana, que ya en este momento, pues digamos, toda Europa se había cristianizado. Hay un sincretismo con, ¿cierto? Una mezcla ecléctica con este estilo de arte nórdico que tiene figuras zoomórficas, ¿cierto? Es bien particular ver esto, ver el sincretismo entre la simbología cristiana, la cruz cristiana, pero adornada con una figura zoomórfica que podría ser una serpiente o pues un mamífero en el estilo Urnes. Y bueno, yo creo que hemos llegado al final de esta charla. Aquí les dejo pues como una bibliografía. Yo quería dar como la charla completa y luego pues como revisar las dudas, luego hablar un poco, si volver tal vez en los pasos si es necesario. Igual pues es la primera vez que hago esto, entonces estaba como un poquito nervioso, pero bueno, yo creo que nos fue bien.
Aquí pues está como toda la bibliografía donde saqué la información, principalmente, como les conté al principio, el libro de Jonas Lau Markusen, que sacó en 2018, que se llama The Anatomy of Viking Art. Yo tengo la edición digital, ¿cierto? Y también, sobre todo las fotografías, las tomé de este libro de James Graham Campbell, que lo tengo también en digital, que se llama Viking Art, que fue editado pues en Londres. Y bueno, de ahí para adelante pues les queda ahí en la presentación toda la webgrafía, las colecciones digitales de los museos, ahí está. Y bueno, gracias por asistir, gracias por asistir, espero que les haya gustado. Y si quieren, pues ya en este momento pasamos propiamente pues como a las dudas que tengan. Voy a revisar el chat y si quieren van levantando la mano y podemos y revisamos pues las preguntas.